están, queridísimos amigos? Bienvenidos a todos a nuestro programa Nuevas Voces en Agricultura, 13:05, comenzando una nueva edición absolutamente en vivo, absolutamente en directo desde los estudios de Radio Agricultura, con hartos temas de conversación. Sigue creciendo y rodando la bola de nieve de Procultura, la corrupción enquistada en el Frente Amplio, muy cerquita del presidente de la República, Gabriel Boric. De ese tema y varios más vamos a conversar en este programa, así que aprovechamos de saludar a todos los que se suman a nuestra sintonía. Desde ya pónganle like, pónganle me gusta a los que ya están en YouTube para seguir creciendo en audiencia, y saludo a nuestros panelistas de este día martes. Parto por Paz Charpentier, directora ejecutiva de la Fundación Voces por Chile, futura diputada. ¿Cómo está Paz Charpentier? Bienvenida. Muchas gracias, estimado Tomás, por esa presentación. Estoy muy bien acá en la región del Biobío y contenta de nuevamente estar este martes en el programa, así que aprovecho de saludarlos a ustedes a la distancia y a todos quienes nos escuchan. Don José Ignacio Palma, el profesor de Nuevas Voces. ¿Cómo estamos, José Ignacio? Bien, muy feliz de estar aquí con la diputada Charpentier. Y siempre listo y dispuesto, por supuesto, para comentar la contingencia desde la perspectiva de las ideas. Entremos en materia, queridos amigos. Adivinen quién habló. Efectivamente, Alberto Larraín, el psiquiatra, fundador de Procultura, descartó cualquier vínculo entre la entidad y la campaña presidencial de Gabriel Boric, cuestión que es actualmente objeto de investigación por parte del Ministerio Público. En una declaración pública, Larraín, Alberto, afirmó: nunca se generó financiamiento desde la Fundación Procultura a la campaña presidencial de Gabriel Boric, ni a ninguna otra campaña política, agregando que la Fundación Procultura no tenía adherencia política, por el contrario, tenía convicción de que el trabajo con las distintas sensibilidades era fundamental para el trabajo en las zonas más vulnerables. Mira lo que agrega hacia la pasada, como por manchar un poquito, por enredar la jugada. Varios de los proyectos hoy investigados, como aquellos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el proyecto de recuperación de fachadas de Antofagasta, fueron promovidos bajo la administración del expresidente Sebastián Piñera. O sea, quiere meter incluso al gobierno pasado en el entuerto Alberto Larraín, quien por supuesto está en el centro de la investigación, es una persona que era una suerte de gurú del Frente Amplio. Hoy día está siendo investigado por su rol en Procultura y por la relación que habría entre Procultura y eventuales dineros a campañas políticas, dentro de las cuales se encuentra la campaña presidencial del presidente Boric. Paz Charpentier, primera impresión, ¿cómo has visto el caso Procultura? ¿Cómo afecta al Frente Amplio al gobierno del presidente Boric? Mira, solo quiero pedir a ver si la Catita o alguien por ahí me puede ayudar a subir el volumen, porque escucho muy bajito, los escucho muy bajito, estimado Tomás, así que no sé si alguien me podrá ayudar, ahí pero lo están haciendo, entiendo que estamos hablando del caso Procultura. Mira, a grandes rasgos, bueno, la verdad es que la opinión de este caballero Larraín, a la luz de todos los antecedentes que hemos conocido, a la luz también, y no podemos olvidar del caso de Democracia Viva vinculado a Catalina Pérez, a la luz también, estimado Tomás, de las declaraciones que recientemente ha dado a conocer el medio de comunicación Radio Biobío respecto de el contenido de la declaración de Rodrigo Díaz, ex gobernador regional de mi región. En este caso, la verdad es que resultan poco creíbles, poco verosímiles, esa es la verdad. Y bueno, y él cree, de alguna manera me parece a mí, que él cree que en la medida que la corrupción vinculada a este caso logre manchar a todos los sectores políticos, entonces dejarán de dar el énfasis que requiere la investigación respecto de cómo ha sido involucrado el Frente Amplio en este caso. Y eso en materia como más vinculada al caso propiamente tal, pero yo creo que también es importante tener presente algo como de sentido común o algo más bien de una mirada ciudadana respecto a esto. ¿En qué sentido? En que cada día se acompañan más antecedentes y es más complejo de entender este caso. Y por otro lado también creo que es un caso que produce indignación. Hace pocos días, digamos, por estas fechas, muchos chilenos han estado obligados a pagar, por ejemplo, las contribuciones vinculadas a la vivienda de la que se es propietario. Y claro, y muchos han tenido que disminuir la plata que se gasta, por ejemplo, en comida o en otras cuestiones fundamentales, porque hoy día a los chilenos les cuesta llegar a fin de mes, y sin embargo uno ve, por otro lado, una danza de millones realmente destinado a política, destinado ilícitamente a proyectos que nunca se realizaron, pero que en teoría debieran haber beneficiado a las personas que más lo necesitan en este país. Entonces, esa es la verdad. Esto indigna la danza de millones destinadas a cuestiones distintas. Ya habrá que determinar cuál es la responsabilidad administrativa y penal que corresponde,
todo apunta en una dirección bastante evidente, pero todavía esto lo tienen que resolver los tribunales. Pero la verdad es que para las personas que pagamos impuestos, chuta, la cuestión da rabia, y eso yo creo que lo que más explicaría o podría describir lo que creo piensan la mayoría de los chilenos. José Ignacio Palma. Fíjate que estuve revisando la editorial de Exanta hace un par de días atrás a propósito de este tema llamado Procultura, un escándalo político de manual, que me pareció bastante brillante como para poder explicar qué es lo que todos los chilenos estamos presenciando en este minuto. Decía la editorial que todos quienes han estudiado el fenómeno de los escándalos políticos en general saben que en general hay 3 leyes o 3 hechos que siempre se dan, ¿ya? El primer hecho es que estos escándalos suelen estar vinculados al financiamiento ilegal de la política, que es la sospecha que por supuesto tiene hoy día la Fiscalía, en particular el fiscal Cooper, ¿cierto? Como bien decía Tomás, de cara a lo que podría ser incluso eventualmente la campaña del presidente Boric. Un segundo hecho que siempre se da es que una vez que el caso estalla, el objetivo más importante siempre es salvar la figura de mayor jerarquía que está metida dentro del caso, que en este caso es la figura del presidente de la República, cuestión que después de la filtración de la llamada con Josefina Uneos, la verdad es que se vuelve bastante difícil el defender que no esté de alguna manera involucrado. Y tercero y en último lugar, es que siempre aparecen maniobras para tratar de ocultar los hechos, y eso es lo que estamos presentando hoy día cuando el Frente Amplio acusa o busca acusar de espionaje a la Fiscalía, buscando obviamente desviar la atención de lo que es la investigación que brillantemente, hay que decir y reconocer, está liderando el fiscal Cooper, que está haciendo un trabajo bastante impecable. Esos son los 3 pasos de manual. A mí, fuera de todos los líos de plata, que ya muy bien los describió Pastor Pentier, me gustaría destacar o más bien lamentar el daño que le hace este tipo de hecho a 2 piezas fundamentales, digamos, de nuestra institucionalidad republicana, por decirlo así. Lo primero es la separación de poderes del Estado. O sea, cuando tú tienes diputados y al mismo gobierno incluso, y al Frente Amplio, que es el partido de gobierno, que se sienten con la libertad de comentar las acciones de la Fiscalía, cosa que por lo demás los diputados por provisión constitucional no pueden hacer, cuando ellos saben además que lo que está haciendo la Fiscalía está plenamente dentro de las facultades que le entrega la Constitución, sin duda que la separación de poderes del Estado de alguna manera queda dañada. Y en segundo lugar, pero muchísimo más importante, es el caso de la figura de la presidencia de la República. El daño que se le hace a la presidencia de la República. Yo sé que las democracias modernas están diseñadas un poco para que importen más los procedimientos, las instituciones en abstracto, que las personas en particular que las ocupan. La verdad es que yo no estoy de acuerdo con esa perspectiva. Creo que evidentemente la institucionalidad, si bien es cierto, es capaz de resistir en el tiempo ciertos escándalos. Lo que le ha hecho el presidente Boric, hecho tras hecho, durante este gobierno, es un verdadero daño a la institución del presidente de la República. Y acá creo que no basta, como decían los romanos, simplemente con tener la potestas, con tener el poder legítimo que el presidente Boric, por supuesto, se ganó a través de las elecciones democráticas el año 2021. El cargo de la presidencia de la República hay que ejercerlo de acorde, como bien reconocía Diego Portales ya en su época, de acorde a altos estándares morales. Y creo que hoy día, realmente con lo que está ocurriendo, las llamadas que se filtran, el caso Allende, el caso Procultura, el caso Democracia Viva, el caso Monsalve, y podríamos seguir aquí un largo rato mencionando más de este tipo de situaciones, le hace un daño severo a nuestra institucionalidad democrática y republicana. Yo, sumándome a lo que ha dicho José Ignacio Palma, dos ejes, ¿no?, de análisis. Primero, el caso en concreto, lo explicaba bien Pacha Pentier. El caso Procultura es un caso muy delicado y es un reflejo más del patrón, del mecanismo, de la dinámica que existía de parte del Frente Amplio de desviar recursos de todos los chilenos que estaban originalmente destinados a las personas más vulnerables para financiar política, activismo, militancia, ideología a través de fundaciones truchas, probablemente siguiendo el manual, la receta, ¿no?, de Íñigo Errejón y del mundo de la nueva izquierda española. Dicho eso, y colgándome lo que plantea muy bien José Ignacio, creo que hay una cuestión que es gravísima, y que es la presión, la persecución del Frente Amplio al fiscal Cooper. Cuando un partido político se lanza contra un fiscal que de manera independiente y autónoma, constitucionalmente resguardada su autonomía, lidera una investigación sin interferencia política, que haya un partido político lanzándose en contra del fiscal, diciendo que habría espionaje, juzgando el partido político, en este caso el Frente Amplio, las medidas que el Ministerio Público debe tomar en función también de lo que le diga un juez de garantía, me parece de una irresponsabilidad tremenda. Y eso te prueba una cuestión muy delicada, y es que el Frente Amplio
le importa un carajo echar por la borda el Estado de Derecho con tal de defender a los propios. Es un poco la misma dinámica que vimos para el caso Monsalve. Las leyes se aplican para todos salvo para nosotros. El víctima, el amiga yo te creo, se aplica para todos menos para Monsalve. Bueno, esa actitud lapidaria, moralista, ¿no?, del pedestal, como unos auténticos catones de la moral, con la que el Frente Amplio, Gabriel Boric, Gonzalo Vinter, Giorgio Jackson y todas estas figuras criticaban, escandalizadas, de manera farisaica, el financiamiento ilegal a la política en los casos Pentas o Kimmich. Bueno, pareciera ser que ese mismo criterio hoy día no aplica cuando el investigado y el sujeto de interés de la investigación es el presidente de la República. Es alguien de los suyos, es un militante del Frente Amplio, es una diputada del Frente Amplio que ayer fue decretada en arresto domiciliario total y arraigo nacional. Entonces, esto es muy delicado porque muestra que no existe algo así como el compromiso del Frente Amplio con la democracia. No existe algo así como el compromiso del Frente Amplio con el Estado de Derecho. No existe algo así como el compromiso del Frente Amplio con un sistema judicial o con un poder judicial autónomo e independiente. Lo que existe es el blindaje ideológico por parte del Frente Amplio a todos sus colegas, a todos sus militantes, a todos sus compañeros, en terminología marxista, para protegerlos sea lo que hayan hecho. Y creo que eso es muy delicado. Y yo por eso respaldo y me sumo acá a las palabras que ayer emitieron José Antonio Kast y Arturo Esquella. Hoy día el foco debe estar puesto en darle protección al fiscal Cooper, en asegurar, en dar todas las garantías de que el fiscal Cooper pueda desarrollar la investigación que está sacando adelante con absoluta autonomía, con seguridad personal, con garantías, porque es bueno para Chile que se sepa todo. ¿Cuánta plata se desvió? ¿A quiénes? ¿Qué campañas se financiaron? ¿Qué fundaciones truchas existieron? ¿Quiénes estaban involucrados? ¿Cuánto sabía el presidente de la República? ¿Qué papel cumplía Alberto Larraín? ¿Cuál era el papel de Josefina Uneus? ¿Qué vínculo tenía Giorgio Jackson? ¿Hasta dónde llegó el papel de Catalina Pérez? ¿Qué pasa con su jefe de gabinete? ¿Qué pasa con su pareja? Son muchos los militantes del Frente Amplio involucrados en esto. Y por lo tanto el llamado es a un apoyo total al fiscal Cooper, que está haciendo una pega, bien lo decía José Ignacio, extraordinaria, solitaria y valiente. Y a eso le sumo, y con eso quiero pasar al siguiente tema, Pacha Espentier y José Ignacio Palma, para que alcancemos a conversarlo antes de irnos a la pausa. La situación en la que quedó Gonzalo Vinter, el candidato presidencial del Frente Amplio, que ayer, anoche, no sé si lo habrán visto algunos shorts, en fin, en las redes sociales, estuvo en tolerancia cero. Estuvo en tolerancia cero y le preguntaron por el espionaje político, le preguntaron por la declaración pública que hace el Frente Amplio acusando una persecución por parte del fiscal Cooper. Y Vinter tuvo que tirar la pelota al córner. Se tuvo que salir a desmarcar de las declaraciones de su propio partido. Y el presidente Boric tuvo que salir a hacer algo más o menos similar. Dijo, oye, yo en ningún caso voy a salir a acusar persecución. Entonces, uno además, no solo se prueba el escaso compromiso del Frente Amplio con el Estado de Derecho, sino también el amateurismo, la improvisación en la que queda su candidato presidencial, que obviamente no puede salir a respaldar una acusación tan temeraria, tan irresponsable, como la que hizo su partido político. No sé si viste Pacha Espentier primero, no sé si te subieron el volumen Pacha Espentier o nos escuchas mejor. Y segundo, no sé si viste las declaraciones de Gonzalo Vinter. Sí, las vi. Y realmente todos esperábamos que Gonzalo Vinter respondiera a alguna de las preguntas que se le hacían en el panel, porque era efectivamente, se constata aquí, una persona muy hábil para hablar mucho rato y realmente no decir nada, porque efectivamente, Tomás, lo tuvieron que poner entre la espada y la pared para que dijera sí, efectivamente me desmarco o tengo distancia respecto de esa declaración que acusaba espionaje. Pero no solo eso, sino que también tuvo que marcar distancia respecto de la famosa declaración de Giorgio Jackson, esto de que eran moralmente superiores, que no solamente eran moralmente superiores a la oposición, en este caso a la quienes defendemos la idea de la libertad, sino que también a la generación de izquierda que los antecedió. También tuvo que marcar distancia respecto de ese punto. Y fíjate que, claro, sumándome a lo que ustedes señalaban en relación a la separación de poderes, a esta efectivamente persecución que está enfrentando el fiscal Cooper, todo esto tiene que ver, Tomás, y está vinculado con los temas políticos y con este caso que cada día, en el fondo, se conocen más antecedentes. Pero yo creo que también en el fondo aquí se constata una obsesión del Frente Amplio por el poder y la plata. Yo creo que hay una pregunta aquí que tampoco nadie responde y que me parece a mí fundamental y de perogrullo. ¿Dónde está la plata, entonces? ¿Dónde está la plata? ¿Dónde están los millones?
Porque aquí todos hablamos de que como todo el mundo se apunta con el dedo respecto de las distintas responsabilidades. El gobernador Rodrigo Díaz o exgobernador apunta a Larraín apunta a Sebastián Piñera, o sea, aquí todos se apuntan con el dedo, pero todavía nadie dice dónde está la plata, si la van a restituir o no. Y porque resulta que en Chile se necesita plata, porque por ejemplo hoy día el gobierno regional del Biobío enfrenta una seria crisis financiera, Tomás. Y hoy día el propio gobierno central le ha dicho al gobernador regional que de alguna manera se haga cargo de gastos operativos de las redes asistenciales de salud. Y el gobierno regional no solo no le corresponde financiar las redes asistenciales de salud, sino que además no puede porque no tiene recursos. Y sin embargo, más de 1.500 millones de pesos fueron transferidos a Procultura en su momento y nadie sabe dónde está esa plata. Falta plata en Chile porque se la robaron, se perdió, se desapareció, y yo no veo a ninguno de estos liderazgos diciendo, oigan, acá están los recursos o al menos los vamos a restituir, que me parece a mí lo más grave, o una de las cosas en realidad más graves de este asunto. Vamos a hacer una pausa comercial, queridos amigos. Estamos conversando en Nuevas Voces de Agricultura con Paz Charpentier, con José Ignacio Palma. En pocos minutos, tras una breve pausa comercial, volvemos con la opinión de José Ignacio Palma y cambiamos de tema también porque este jueves hay una votación muy importante en la Cámara de Diputados el jueves. Efectivamente. Así que vamos a conversar a la vuelta de la pausa de esos y otros temas. Los dejamos con la duda, queridos auditores. Pausa y volvemos aquí en Nuevas Voces. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, con Paz Charpentier, directora ejecutiva de Voces por Chile, y José Ignacio Palma, encargado de formación de acción republicana, el profesor de Nuevas Voces. Y antes de saludar a nuestros auspiciadores y a quienes nos están escuchando, quedamos pendiente con la opinión de José Ignacio Palma. Estábamos conversando sobre la situación en la que quedó, la posición en la que queda Gonzalo Winter, y el gobierno también, que empieza a desmarcarse, por supuesto, de las acusaciones del Frente Amplio y del Partido Comunista contra la Fiscalía. A ver, lo primero es que yo, por más allá de los desmarques que haga Gonzalo Winter aquí y allá, yo no me dejaría engañar. Yo no sé si nuestro público ayer estuvo mirando la entrevista que le hicieron en el panel de Tolerancia Cero, cuando le preguntaron si es que acaso él le tenía algún tipo de crítica al gobierno, y él dice con mucho ímpetu, no, miren, yo aquí le voy a hacer aquí ahora una crítica al gobierno, y resulta que la crítica era que la reforma tributaria era muy buena, digamos, pero no se había hecho lo suficiente en materia de difusión de redes sociales para poder legitimarla a nivel Claro, habían perdido en la calle, en la ciudadanía. Exacto, habían perdido en la población, en la ciudadanía, efectivamente. O sea, la crítica básicamente no era que la reforma tributaria tenía gravísimos problemas y que de hecho por lo mismo tuvo problemas para generar mayorías también dentro de su propia coalición, sino que más bien era que no habían dado suficientemente la disputa. Yo no sé qué tipo de autocrítica la verdad es que es esa. Y lo segundo, destacar es que a pesar de que obviamente hoy día todas las cámaras se lo está llevando el tema Procultura, obviamente porque el pinchazo al celular de Josefina Uneos y la conversación con el presidente muestra cuestiones gravísimas y que por tanto ha tenido a toda la arena pública conversando sobre esto los últimos días. No hay que olvidarnos de que hoy día, lo veíamos recién en la televisión, la diputada Catalina Pérez acaba de ser... le acaban de ponerse una prisión preventiva domiciliaria, por decirlo así. Lo cual, a propósito de esta estrategia que hablábamos delante respecto sobre el proteger a las personas de mayor jerarquía. En algún minuto hubieron conversaciones de todas las personas que estuvieron metidos en Democracia Viva, oye, tratemos de salvar a Catalina Pérez. Pero nunca en el lenguaje de, oye, Catalina no ha hecho nada, por tanto, salgamos a reconocer que no hizo nada. Si el lenguaje es cierto de salir a prestarle ropa, de tratar de salvarla, es porque de alguna manera estaba involucrada y este hecho esta prisión preventiva, por decirlo así, en su domicilio, claramente hay indicios de que la Fiscalía tiene razones para pensar que efectivamente estaba involucrada. Vamos a saludar a todos los que se van sumando a nuestra sintonía aquí en Nuevas Voces de Agricultura, en Agricultura TV, en las distintas frecuencias y señales de Radio Agricultura a lo largo y ancho de Chile, a los que nos escriben Alto Cafetería, Rodrigo Codoseo, Hernán, Apilat, también nos escribe IA Fotografía, José Luis González, Jorge Ñancupil, nos escribe también Juana María Silva Torres, César Ballesteros, Juan Francisco Rojas, María Luisa Carballo, saludos para todos ustedes, a Pablo Marambio, a la gran Cecilia Arancibia que nos escribe también, saludos a la Mónica Cáceres que nos manda salud y le puso like, Héctor Bruno Ramos Pardo también, y tantos otros que nos escriben aquí en el chat en directo en YouTube. La invitación es a ponerle like, a ponerle me gusta, así llegamos cada día a más personas con su programa Nuevas Voces en Agricultura.
Y antes de cambiarnos de tema, porque hay una votación importante, les insisto, un tema fundamental que vamos a tocar en poquitos minutos, vamos a saludar a quienes hacen posible este programa, a los auspiciadores de Nuevas Voces aquí en Agricultura. Les cuento, queridos amigos, que el Grupo Educar está construyendo el futuro de la educación media técnico-profesional en Chile. Tú puedes conocer más sobre el trabajo de Grupo Educar en www.grupoeducar.cl. De hecho, en el próximo bloque vamos a estar conversando con Hernán Carballo, quien es estudiante de Magíster en Tecnología y Educación en la Universidad de Georgetown y fundador de IA para Educar. Vamos a conversar de inteligencia artificial y su rol en la educación, gracias al trabajo que estamos haciendo junto al Grupo Educar y a la Fundación IDARAZA. Al Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación media técnico-profesional en Chile. Y en Colliers Chile tenemos el lugar perfecto para tu negocio. Te ofrecemos la más amplia gama de propiedades comerciales en venta y arriendo en las zonas más destacadas del país. Tú puedes contactarnos en info@colliers.cl o al 224961-500. El 224961-500. En Colliers Chile tenemos el lugar perfecto para tu negocio. Y la Universidad San Sebastián está dentro de las 10 mejores instituciones chilenas en investigación en el ranking Nature Research Leaders 2024. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso. Y finalmente, queridos amigos, ¿estás pensando en arreglar la casa para este invierno? Se viene lluvia el jueves, decían, ¿ah? ¿Estás pensando, tú que me estás escuchando, estás pensando en arreglar la casa en este invierno? En Caja 18 tenemos un crédito social que te puede ayudar. Simula y solicita, ¿dónde? Por supuesto, en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Profesor José Ignacio Palma, te va a tener el honor de inaugurar, de explicar, de presentar, de esbozar el tema que vamos a conversar a continuación y que es una votación fundamental que se va a desarrollar este día jueves, de un tema que hemos tratado en el pasado acá en Nuevas Voces, que lo consideramos de la mayor relevancia y que es tremendamente sensible para el futuro de Chile. Sí, bueno, lo que pasa es que el día jueves se vota el informe solicitado por la Cámara de Diputados para conocer lo que han sido los efectos del trabajo del Programa de Apoyo a la Identidad de Género, también conocido como el PAIC. Sabemos que este programa, además de entregar un supuesto apoyo psicológico, eso es lo que dice en el papel, ¿cierto? La verdad es que son terapias afirmativas a la disforia de género, ha derivado también a niños para que se les realicen terapias de hormonización que incluyen, por supuesto, bloqueadores de pubertad y que a veces han terminado en que padres hayan perdido la tutela de sus niños por no respaldar estas terapias afirmativas. Muchas de estas terapias y el uso de los bloqueadores, además, como es sabido, producen daños irreversibles en menores de edad. Todo obviamente, por supuesto, justificado bajo la ideología de género, ¿cierto? En esta particular aplicada al tema transgénero. El Ministerio de Salud, dentro del contexto de esta investigación, solicitó a su Departamento de Evaluación de Tecnologías Sanitarias la evidencia, si es que acaso estas terapias funcionaban o no, si es que tenían algún tipo de efecto positivo. Y la verdad es que la evidencia muestra que el nivel de certeza de la efectividad de estas terapias en salud mental es bastante bajo, tal como también lo afirmó en el caso del Reino Unido el famoso informe CAS, que confirmaba además que tenía nulos efectos en prevenir las tasas de suicidio. Sin embargo, y a pesar de toda esta evidencia disponible, se han seguido aplicando estas terapias, ¿cierto? A pesar de la falta de certeza y del daño que producen en la salud. Se ha comprobado que, por ejemplo, los bloqueadores de pubertad tienen efecto en el debilitamiento de la estructura ósea, ¿cierto? En los huesos de una persona y de los menores de edad. Y también, como hemos dicho, de la irreversibilidad que tienen muchos de estos cambios hormonales en nuestros niños y adolescentes. Así que muy, muy atentos a todos cómo votan sus diputados este día jueves el informe de esta comisión, que por supuesto esperamos que se apruebe. Pacha Pentir. Mira, bueno, este es un tema que bueno que lo recordamos en este programa, porque entre tantos casos de corrupción que afectan a nuestro país, olvidamos mencionar y olvidamos comentar y hacer presente estos temas que son fundamentales, Tomás. Porque dice en relación con proteger a nuestros niños, a los pequeños niños, digamos, de terapias, de influencias que al final del día sobrepasan o no consideran, por ejemplo, el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos, pero también el bienestar propio de los niños y la protección
de la niñez. Y por tanto, me alegro que lo toquemos. Ahora, esto dice relación con varias discusiones que también son complementarias, es decir, bueno, ¿cuánto vamos a proteger a nuestros niños? ¿Cuánto vamos a permitir que el Estado se sobrepase o no respete el derecho preferente de los padres? Si además, por ejemplo, eventualmente nos van a obligar como contribuyentes, como chilenos, a financiar este tipo de terapias por parte del Estado en circunstancias que muchos de nosotros no estamos de acuerdo, y si vamos a transmitir y comunicar además el efecto de estas terapias, no solo en niños, sino que en personas que han transitado de un sexo a otro a través de este tipo de terapias hormonales sin conocer o desconocer en mayor medida cuáles son las consecuencias directas, porque esto afecta, por ejemplo, la expectativa de vida, osteoporosis a temprana edad, temas mentales, digamos, porque algunos dicen no, son necesarias las terapias de transición para disminuir los índices de suicidio, pero nadie habla de los índices de suicidio de personas que efectivamente han transitado de un sexo a otro. Yo creo que es importante que nosotros marquemos una línea en esto, en el sentido de que vamos a proteger a los niños, vamos a proteger el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos, que estamos en contra de que el Estado además financie con nuestros impuestos este tipo de medidas, pero también hacer presente que las personas que transitan de un sexo a otro no es baladí, no es inocuo, digamos, tiene consecuencias respecto a las cuales no se habla y que nosotros también tenemos la responsabilidad de comunicarlas, como son algunas de las que yo ya señalé, Tomás. A ver, yo me sumo a lo que se ha dicho aquí. Yo creo que este es un tema, probablemente los temas más relevantes que se vaya a votar este año. Se trata de ese tipo de temas que, sin tener la capacidad de llevarse las portadas, que sin tener la capacidad de ser los temas que se conversan en todos los noticiarios, son probablemente más importantes que buena parte de las cuestiones que discutimos. Lo que está en juego el jueves es el futuro de los niños chilenos. Y hay cuestiones conceptuales que viene explicada José Ignacio Pacha Pentier, muy de fondo, que están en juego aquí. Nosotros, las personas que estamos en el mundo de las comunicaciones, las personas que nos están escuchando y que tienen una posición política, lo mínimo que podemos exigir a nuestros parlamentarios es que toda la oposición se comprometa, y también sectores sensatos, incluso de la centroizquierda, porque creo que esto es algo muy elemental, se comprometan a rechazar cualquier tipo de indicación, de elemento, de acápite del proyecto de apoyo a la identidad de género que involucre menores de edad, que propicie las terapias de hormonización, que juegue con el futuro y con la naturaleza de los niños de Chile. Acá, lamentablemente, llevamos muchos años sucumbiendo ante una ideología tremendamente perversa, que nos ha llevado a derribar hasta las nociones más básicas de los seres humanos, que ha llevado a cuestionar las nociones más básicas del sentido común, como que un hombre es un hombre, que una mujer es una mujer, y que los niños deben ser educados por sus papás y no sometidos contra la voluntad de sus padres por el arbitrio de un juez o de algún doctor descriteriado a terapias o a tratamientos con los que los padres no están de acuerdo. Este tema es demasiado importante y yo espero que el jueves haya una votación clara en esta materia, haya una señal clara, porque lo que sí sabemos, por ejemplo, es que este gobierno es partidario de este tipo de cosas, y sabemos que la izquierda a lo largo y ancho del mundo ha sido partidaria de ese tipo de agendas, y esto es una cuestión muy delicada. El reportaje que hace un tiempo, le dedicamos mucho tiempo aquí en Nuevas Voces, no sé si se acuerdan, José Ignacio, sí, que estábamos, el reportaje publicó Bio Bio, que era la periodista Sabine Drysdale, que publicaba la situación en la que quedaban niños que, siendo manipulados por los doctores contra la voluntad de sus padres, eran sometidos a estos tratamientos, y los efectos dañinos, perjudiciales, perniciosos que bien comentaba Pacha Pentier que tenían ellos desde el punto de vista físico, mental, socioemocional, son demasiado delicados como para que la ciudadanía deje pasar esta votación sin pena ni gloria. Yo creo que todos los ojos deben estar puestos en lo que ocurra el jueves. Usted preocúpese de ver qué es lo que va a hacer su parlamentario, qué es lo que va a hacer el partido por el que usted votó, qué es lo que dice su candidato presidencial. En este tipo de temas, el silencio no es una opción. En este tipo de temas, la abstención no es una posibilidad. En este tipo de temas fundamentales, tú tienes que tomar una posición clara, transparente, con contenido, y explicárselo a las personas. Yo espero que eso sea lo que haga la oposición chilena, porque lo cierto es que este es un tema demasiado delicado que toca cosas fundamentales como la dignidad de las personas, la naturaleza humana y el futuro de miles de niños que pueden ser tremendamente perjudicados por iniciativas como esta. Así que esperamos, profesor Palma, que haya una votación acorde a lo que acá se ha comentado.
Así es, el día jueves, como ya les contaba, solo me gustaría agregar que quienes nos escuchan y son padres, son abuelos, tienen hijos, tienen nietos, se pongan en la situación de estos papás como Orlando, que fue uno de los valientes que fue a exponer al Congreso el año pasado, a contar en el fondo su experiencia, decir, oigan, a mí de un día para otro, a mi hija de 15 años me informan que había hecho este cambio de nombre social, que se había sometido, ¿cierto?, a este supuesto tratamiento psicológico, y el tribunal decidió quitarle la tutela de su hija por no afirmar, ¿cierto?, o por no confirmar o conceder el punto de estas terapias afirmativas de hormonización. Tanto así que por medida cautelar tuvo a carabineros yendo cada 2 semanas durante 8 meses afuera de su casa, imagínense. Nos enfrentamos a una situación que es lamentable y que, por supuesto, aunque, como bien decía Tomás, no es de las que se toma las portadas de los medios, hay que combatir a toda costa. Lamentablemente tenemos una pequeña cosita. Sí, Pacha Pentera, en pocos segundos, porque nos tenemos que ir a la pausa. Segundo, una recomendación a los padres que eventualmente estén pasando con sus hijos alguna situación de disforia de género. Antes de contratar o generar una relación mayor con algún psicólogo, usted preocúpese de averiguar qué tipo de terapias realiza y si son terapias afirmativas, como son la gran mayoría de las terapias que ofrecen estos psicólogos, usted siga buscando un psicólogo, porque esto es un tema relevante que usted no puede entregar a cualquier persona. Así que esa es una recomendación para los papás. Pacha Pentera, José Ignacio Palma, me toca despedirlos, queridos amigos, porque a la vuelta a la pausa les había comentado, vamos a estar con Hernán Carballo, estudiante de magíster en Tecnología y Educación de la Universidad de Georgetown y fundador de IA para Educar, ex director de colegio, que está trabajando con varios colegios de la red Irarrázaval, capacitándolos, acompañándolos en las incorporaciones de la inteligencia artificial a la sala de clase y en los quehaceres administrativos. Vamos a conversar de una auténtica revolución, la revolución de la inteligencia artificial y cómo eso puede afectar, mejorar, vamos a ver si positivo o negativamente impactar a la educación en Chile. Pacha Pentera, José Ignacio Palma, gracias por acompañarnos aquí en este panel de actualidad política Nuevas Voces. Breve pausa comercial y retomamos acá con Hernán Carballo, fundador de IA para Educar. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Varios auditores cantando la canción de Achicoria Industrial aquí en el chat en directo en YouTube. Yo sé que es un comercial. Yo les he dicho, queridos auditores, yo soy fiel partidario de esa publicidad. Me parece una publicidad brillante y lo más pegajosa que hay. Así que Veneo Chile le está pegando al clavo con los auditores de Nuevas Voces. Ya les contaba que está con nosotros, lo pueden ver en pantalla los que nos están siguiendo a través de streaming en YouTube. Hernán Carballo, que actualmente está haciendo un magíster en Tecnología y Educación en la Universidad de Georgetown, que es fundador de IA, Inteligencia Artificial para Educar, ex directivos de colegio y que está trabajando con varios colegios de la red Irarrázaval en lo que llamábamos la revolución de la inteligencia artificial. Hernán, primero que todo, bienvenido a Nuevas Voces, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Tomás, te pasaste por la invitación. Muchas gracias. Te hago una pregunta así de lleno, porque a mi generación le ha tocado enfrentarse con la inteligencia artificial apenas entramos al mundo laboral. Pero no me tocó a mí la inteligencia artificial en el colegio. Yo salí del colegio hace 7 años, pero no me tocó. Y sin embargo, hoy día veo que en buena parte de los trabajos del mundo se trabaja con inteligencia artificial. Entonces, mi primera pregunta es súper concreta. ¿Cómo impacta esto en la educación? ¿Esto es una auténtica revolución a nivel educacional? ¿Puede tener espacio para hacer realmente un cambio de paradigma en la forma de enseñar en los colegios? Yo creo que sí. Esto efectivamente está cambiando el mundo en materia de educación por muchas razones. Quizás la primera es que cosas que antiguamente un profesor se demoraba mucho tiempo en hacer, hoy día las puede hacer súper rápido. Y eso genera al tiro un cambio drástico para el profesor en su preparación y después la calidad del material que puede generar. Teniendo más tiempo y con mejores herramientas, obviamente se pueden hacer mucho mejores clases y mejora la calidad. Y al final, ese tiempo extra que tiene el profesor puede redundar en los alumnos, porque ese profesor ahora puede estar en el patio, puede mirarle la cara a un niño, puede mirarlo a los ojos y decirle, oye, ¿qué te pasa? A ver, conversemos un rato. Porque eso sí que no lo puede hacer la inteligencia artificial. Entonces, todo este tiempo, creo yo que para los profesores, que realmente aman su vocación docente, le genera una nueva oportunidad para reencantarse también con su trabajo de profesor que hacen diariamente. Ustedes están haciendo, Hernán, talleres a los distintos establecimientos educacionales que forman parte de la red Irarrázaval, o que son apoyados por la Fundación Irarrázaval. Cuéntame, ¿cuáles serían las principales herramientas que tú
le estás enseñando a los docentes en relación a la inteligencia artificial, uno piensa al tiro en ChatGPT. Dice, oye, prepara la clase con ChatGPT, pero quizás hay muchas más cosas, más didácticas por de pronto, que puedan ser herramientas valiosas para los profesores en la sala de clase. Hay montones, es verdad. Hay centenares, quizás miles de herramientas y todos los días salen nuevas y cada profesor, si quiere, puede generar sus propias herramientas. Sin embargo, para empezar, hay que partir por lo básico. Entonces hay que empezar con ChatGPT, hay que empezar con Gemini, hay que empezar con Cloud, Grok, hay que empezar con lo que está más a la mano y que al final te puede ayudar un montón, súper harto. Ahora, eso no significa que haya otras herramientas que utilizan estos mismos modelos de lenguaje como base para y se especifican para otras cosas. Por ejemplo, NotebookLM, que a lo mejor la conocí, es una tremenda herramienta de Google que funciona como una biblioteca, que te funciona como... O sea, yo creo que cada curso, y al menos en uno de los últimos talleres que hice para los colegios, se las mostré, que cada curso, cada profesor debiese tener su NotebookLM para sus alumnos, donde todo el material queda ahí, porque finalmente se produce una interacción de la inteligencia artificial con el material que el profesor va subiendo, te permite hacer mapas conceptuales, te crea podcast en español, en inglés, en el idioma que queráis. Después te puede hacer pruebas, puedes interactuar por voz, una conversación. O sea, bueno, son muchas cosas que igual te las permitiría hacer ChatGPT también, pero esto está como muy pensado en su diagrama o en su diseño para que esto funcione como en un aspecto más educativo. Después hay otra herramienta que a mí me gusta mucho, que al principio la miré un poco a huevo, pero después le descubrí el potencial, se llama Brisk, que no es tan conocida como NotebookLM, pero que es genial. O sea, y cuando el profesor se da cuenta de que puede incorporarle sus objetivos a Brisk, cambia completamente también el enfoque que tú tienes. Aparte que es una herramienta enfocada exclusivamente para profesores de pre-kinder a cuarto medio, y todo su potencial radica en que a través de la búsqueda en la página web para generar material, funciona como un complemento de Google Chrome. Entonces apretáis el botón y reconoce al tiro. Estoy en YouTube. Entonces lo que puedo hacer es tomar la transcripción del video y transformarlo en una guía, o transformarlo en una prueba, o transformarlo en lo que sea. Y así reconoce que es una imagen, reconoce que es una página web. Y si yo le digo, mira, yo estoy haciendo una prueba de filosofía, entonces esta página que es sobre ¿cómo se llama? The Extinction. Es una página muy simpática donde que una empresa aquí de Estados Unidos que han estado tomando animales que estaban extintos y lo están reproduciendo actualmente. Entonces, pero esa página, o sea, eso que o sea, desde el punto de vista científico y puede ser súper cautivante, a lo mejor tiene un montón de temas éticos, filosóficos de fondo, y cuando uno como profesor toma esa página y dice, oye, lo quiero trabajar como un contenido para verlo en mis clases, yo le digo a Brisk, te voy a hacer una guía de esta página, pero desde el punto de vista ético, y estos son mis objetivos de clase. Y ahí Brisk lo que va a hacer una prueba de acuerdo a mi objetivo. Y eso es súper revolucionario. Eso no es solamente copiar y pegar, sino que te ayuda, y aparte que te vincula inmediatamente el material, te lo genera a tu Google Workspace, que es lo normal que muchos colegios tienen. Claro. Entonces, y al tiro se puede enviar al Classroom de los alumnos, en fin, hay toda una serie de cosas. Hernán, lamentablemente se nos acaba el tiempo, estamos conversando con Hernán Carballo, fundador de IA para Educar. No, pero te quiero hacer una pregunta, porque lo mencionaste a la pasada y es la pregunta del millón, porque yo sé que ustedes están haciendo talleres y la Fundación Y la Raza la estaba impulsando la incorporación de la inteligencia artificial en la educación. ¿Cuáles son, Hernán, los riesgos, ¿no? ¿Cuáles son las alarmas, las alertas? ¿Cuáles son los límites de la inteligencia artificial desde el punto de vista ético? Tú lo dijiste conceptual, filosófico. ¿Cuáles serían como tus advertencias para decir, ok, tomemos esto, pero tomémoslo en su justa medida? Sí. O sea, riesgos hay montones. O sea, y quizás son los mismos riesgos que puede tener cualquier tecnología, o cuando en su minuto apareció la calculadora, que había
mucho temor a que la gente iba a dejar de pensar y que ya las matemáticas no iban a servir, y uno se da cuenta que no, que esa tecnología tiene una curva, lo mismo que la inteligencia artificial tiene una curva donde hay un montón de aprensiones, y esto pasa por saber ocuparlo. O sea, si la calculadora yo lo ocupo y no aprendo matemática, cuando me he enfrentado a la PAES o a la prueba que se tenga que dar para ingresar a la universidad, bueno, voy a estar en un problema. La inteligencia artificial es lo mismo. Si yo no estoy pensando, porque la inteligencia artificial está resolviendo todos mis problemas, estoy pensando de la perspectiva del alumno. Esto puede tener muchas otras perspectivas desde el profesor o del hombre de negocio, desde cualquiera. Entonces, hay que saber usarlo, y yo creo que en eso estamos aprendiendo a enseñar a usarla, estamos aprendiendo a usarla, y estamos descubriendo su potencial, que esto es súper incipiente. O sea, el potencial de esto todavía está por verse. Estamos en los albores de todo esto. Hernán Carvalho, esta conversación va a tener que seguir en algún futuro que quería Cata, así que tratemos de generar un nuevo contacto en los próximos meses con Hernán, porque lo cierto es que, te insisto, yo tuve clases lo más tradicionales del mundo, o sea, por supuesto con plumón, digamos, y no con tiza, pero la inteligencia artificial todavía no llegaba, y en cambio hoy día hay inteligencia artificial en prácticamente todas las aplicaciones que uno ocupa, y lo cierto es que me imagino va a tener un impacto en el plano de la educación tremendo. Hernán, te agradezco mucho esta conversación, un abrazo a la distancia, más vi que te conectaste desde Estados Unidos, así que sí. Gracias por acompañarnos acá en Nuevas Voces de Agricultura, un gran abrazo. Ya, muchas gracias, Tomás, por la invitación, te pasaste. Con eso se nos acaba el programa, queridos amigos. Vamos a estar, por supuesto, mañana miércoles a las 13 horas, como cada día, aquí en Nuevas Voces a la 1 de la tarde. La invitación es a que se queden al 92.1. Viene Deportes en Agricultura. Y que estén muy bien. Hasta mañana.